Confirmen si tenemos audio. A ver, ¿dónde está el chat? Aquí quiero ver, aquí. Perfecto, ¿no? Sí tienen, 9 digiten allá. Bien, vamos a culminar esto para luego ver la práctica que les dije. Bueno, entonces revisamos ya el concepto de campo y cómo se aplica, ¿no? Faltaría ver, claro, con coordenadas, ¿no? Pero ya les indiqué cómo sería en el solucionario también que les mandé, puede que tengan algunos ejercicios al respecto, ¿no? Ya veremos una clase donde vemos ese repaso. Bueno, ahora vamos a pasar a un punto del cual vamos a hacer una práctica, ¿no? Que es el caso del potencial eléctrico. Entonces, cuando nosotros, bueno, este de acá no es, un ratito, esto de acá es el original, pero quería ver este de aquí, este de acá, donde puedo escribir, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos, digamos, cuantificar el espacio que está afectado por una carga, recuerden, en la carga aquí, entonces, si esta carga fuera positiva, aquí cuantificamos el campo, ¿no? Que es mucho más efectivo conceptualmente que la fuerza, ¿no? Porque eso me da en todo el espacio, ¿no? Al mismo tiempo, en todo el espacio en 3D. Si es homogéneo el espacio, digamos, epsilon 0 el vacío, entonces esta distribución a una misma distancia constituye una esfera, ¿no? O sea, todos los puntos que están a una misma distancia constituyen una esfera perfecta, ¿no? Una esfera centrada en la carga. Y eso hace una distribución de campos eléctricos, ¿no? Que le llamamos entonces, es un campo, ¿no? Un campo, recuerden que son valores en todos los puntos del espacio. Pero ese campo también puede ser un campo, además de ser un campo vectorial, podría ser un campo de tipo escalar. Habíamos dicho, ¿no? Hay campos escalares y también hay campos vectoriales. Entonces, un campo de tipo escalar es el potencial, lo que quiere decir que si nosotros tenemos una carga centrado, ¿no? En el origen o en cualquier punto, vamos a abrir una hoja mejor aquí, vamos a poner aquí, ¿no? Este es para el caso más general del trabajo, pero veamos aquí un ratito. After, before sería, ¿no? Before, antes, before. Acá, vamos a poner, a ver, para escribir esto. Entonces, ¿qué pasa si nosotros hablamos del potencial eléctrico? ¿No? El potencial eléctrico, entonces, es la manifestación de la carga en el espacio, pero es una manifestación de tipo escalar, no es vectorial. Vamos a poner ahí bien eso. Abre aquí, V, ¿no? Entonces, esta es la manifestación, vamos a poner así, a ver que me salga bien la letra, manifestación escalar, ¿no? De una fuente. Bien, esa fuente, vale decir, es una carga, ¿no? Una carga eléctrica. Recuerden que el electromagnetismo está relacionado con cargas eléctricas, ¿no? O sea, el origen son las cargas eléctricas. Y eso es lo que nosotros llamamos una fuente. Por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos una carga puntual aquí, Q positiva, entonces en todos los puntos del espacio, a una distancia cualquiera, por ejemplo, a una distancia R, ¿no? Esto de acá va a actuar, no solamente en esa distancia R que he dibujado, sino que en todos los puntos a la misma distancia. Vamos a poner, a ver con la reglita creo que se puede hacer esto. Ahí, así, ¿no? Todos los puntos a la distancia R. O sea, vale decir lo que yo podría dibujarme acá. Ahí está, me salió, ¿no? Entonces sería acá una esfera, ¿no? Para ser más concretos ahí. O una circunferencia, pero en el espacio tridimensional, estos constituye pues una esfera. A una misma distancia, nosotros vamos a tener una magnitud escalar llamado campo, B. O sea, aquí también, ¿no? A esta distancia, voy a tomar la regla acá, la reglita, a esa misma distancia, bueno, espero que se parezca que es la misma, a esa misma distancia, en cuenta, estaríamos calculando la magnitud del potencial, o sea, donde B, obviamente, o V, mejor para ser más precisos, el V es un campo escalar, porque se manifiesta en todo el espacio. Entonces, para una carga,
para una sola carga puntual, ese potencial se puede calcular de esta manera, ¿no? La constante eléctrica, la carga partido en la distancia, donde la carga, pues, tienes que colocar con su propio signo. Entonces, si eso es así, este potencial puede ser positivo o el potencial puede ser negativo, dependerá nada más de la carga. R es la distancia, ¿no? La distancia desde el punto, aquí también usamos la misma notación, punto fuente y punto campo. El punto campo es nosotros donde queremos determinar el valor, pero ojo, ahora es un campo escalar, ya no es un campo vectorial, ¿no? El anterior fuera un campo, el campo eléctrico es un campo vectorial. Entonces, lo que quiere decir que solamente nosotros calcularemos pues, el módulo, pero ese módulo va a ser positivo o negativo, es un escalar, ¿no? Entonces, en general, este campo en realidad depende o es una función de ¿quién? De la posición, ¿no? La posición es R, ¿no? Depende del R. Ahora, pero conceptualmente, ¿cómo se define este campo? Este campo escalar, para poder definirnos, se hace usando el trabajo, ¿no? El concepto de trabajo mecánico. El trabajo, como verán, es la acción de una fuerza sobre una determinada carga o masa, en este caso, o carga para nuestro caso, para moverlo desde una posición inicial, por ejemplo, puede ser desde acá, hasta otra posición, ¿no? Que sería final, peso 2, ¿no? Entonces sería la posición final aquí, o punto, ¿no? Punto o posición, llamémoslo acá. Y esta sería pues la posición inicial, o sea, donde se encuentra al inicio, ¿no? Al inicio la carga. Ahí está. Ahora, claro, para moverlo, esto tendría que estar inmerso en un campo eléctrico, ¿no? Y este campo eléctrico, tal como vemos las líneas, no es un campo homogéneo, ¿no? Porque no mantiene la dirección y tampoco mantiene el sentido, ¿no? Disculpe, la magnitud, porque va creciendo en una dirección y su valor va cambiando. Entonces es un campo variable en general. Pero habíamos visto, ¿no? Habíamos visto que en general, ¿no? El campo eléctrico es un campo conservativo. ¿Recuerdan? Es un campo conservativo. Ya hemos planteado eso. Si el campo eléctrico es conservativo, acuérdense que el rotacional de E es cero. Prácticamente este es un postulado. ¿Recuerdan? Este es un postulado. Uno de los postulados de la electrostática. Si el rotacional es cero, significa entonces que existe, recuerden, existe, digo, un potencial, un campo potencial, de tal manera que el potencial y el campo están ligados. Eso chequeamos en esta parte al final. Ese es un teorema muy fundamental para poder calcular el potencial, el campo a partir del potencial. Entonces, ¿cómo se define? Si nosotros queremos llevar esta carga que estaría en esta posición inicial hasta esta posición final que es peso 2, debido a que el campo es conservativo, o sea, debido a que el campo eléctrico es un campo conservativo, eso significa que nosotros podemos trasladar la carga bajo cualquier trayectoria. No importa la trayectoria. Puede ir bajo cualquier trayectoria. Entonces acá no importa, ¿qué cosa? La trayectoria. ¿Qué cosa nomás importa? Solamente la posición inicial y final. Obviamente, como esta es una magnitud escalar, para poder calcular la posición, necesitas un nivel o un sistema de referencia. En este caso, el sistema de referencia se llama pues nivel de referencia, está localizado en el nivel de referencia, y en este caso es el punto 1, ¿no? Aquí mismo. Entonces, respecto del punto 1, esta es la posición inicial, asimismo es el sistema de referencia, y la posición 2 es respecto del punto 1. Entonces, para poder calcular el potencial, se define como el trabajo que hay que hacer por unidad de carga, porque aquí estaría la carga, ¿no? Por unidad de carga, para llevarlo desde la posición inicial hasta la posición final. Ahora, lo importante, lo interesante es que ese trabajo, en realidad, se tiene que hacer en contra del campo.
no es en favor del campo. Claro, la configuración de un cierto problema puede dar, ¿no?, que el trabajo se va a hacer en la misma dirección del campo, entonces sería a favor. Pero por definición, este trabajo se hace en contra del campo. Por eso que este signo va menos acá, porque es un trabajo en contra del campo. Y el trabajo, bueno, pues usted sabe que la fuerza es igual al campo multiplicado por el carga por el campo. Eso estaría acá, ¿no? Aquí, Q, y eso sería la fuerza. Pero eso bajando acá la carga, eso me da el trabajo por unidad de carga, y esa es la definición del potencial, o sea, el potencial eléctrico. Entonces vamos a ver aquí, ¿no? Vemos que la fuerza eléctrica que se generaría sería pues la carga multiplicada por el campo, que sigue siendo fuerza. Y DL viene a ser el vector, en este caso, desplazamiento, ¿no? O sea, es aquel vector que une el punto de partida con el punto de llegada durante su desplazamiento. O sea, va a haber, si acá parte, en este punto hay un desplazamiento, hasta acá hay un desplazamiento, hasta aquí, hasta acá, ¿no? Va habiendo un desplazamiento, y al final hay un desplazamiento como desde aquí hasta acá, que sería la última línea, ¿no? Que sería un vector que une esos dos puntos. Ese es el DL, solo que lo estamos agarrando en términos diferenciales. O sea, hay infinitos, ¿no? Acá, infinitos DLs. Y esos DLs están a lo largo del camino, obviamente, ¿no? Así. Ahí están los DLs. Normalmente se usa R, ¿no? Pero vamos a llamarle diferenciales de Ls. Entonces, fuerza, porque recuerden, si este Q pasa aquí, Q por E es fuerza. Fuerza DL, eso es trabajo. Y el menos es para hacer, ¿no?, notar conceptualmente que el trabajo es en contra del campo. O sea, si tú tienes la fuerza que apunta por acá, ¿no? Así, el desplazamiento debe estar en el contrario, ¿no? O lo que pasa aquí, claro, para caminar en realidad el desplazamiento estaría así y la fuerza es opuesta al desplazamiento, ¿no? Eso es. Y acá, como ven, acá solamente nos está diciendo, va a tomar las componentes que solamente estén en la misma dirección, o sea, estén proyectados, ¿no? Las componentes que E proyecta sobre el camino, nada más, para ser más prácticos, porque esa es la interpretación del producto punto, ¿no? Y este potencial se mide, pues, en voltios, que es equivalente a un joule por coulomb, ¿no? O sea, un voltio, acá sería, ¿no? Un voltio es la razón entre joule y coulomb, ¿no? O sea, sería aquí, entre joule y coulomb. Esa sería la denominación. Un J sobre C es un voltio, un V, ¿no? Ese es, pero el V se confunde a veces con el mismo V del potencial, ¿ya? Entonces, este tendría que ser en realidad, su símbolo es V, ¿no? Pero para no confundirlo, vamos a llamar nosotros así, ¿no? Un volt abreviado, en honor a Alexander Volta, ¿no? Físico alemán que hizo trabajo sobre esta materia, ¿no? Sobre electricidad, potencial y corriente también. Bueno, entonces, en realidad, si nosotros operamos aquí, esto de acá creo que lo puedo borrar para hacer la operación, o la operación lo voy a hacer acá abajo, sería así, ¿no? Allá sería menos la integral del punto 1 desde acá hacia el punto 2. Es un trabajo, ¿no? Con una fuerza que es opuesta al campo, vale decir el Q por el E. Y eso sería, pues, en este caso, el E punto L, así. Ahora, claro, el otro problemita conceptual es que el potencial eléctrico en realidad se calcula, ¿no?, como la diferencia entre el potencial final menos el potencial inicial, ¿no? Esto de acá se conoce pues como la diferencia, de potencial, así se conoce. Entonces la diferencia de potencial será por el potencial en el punto final menos el potencial en el punto inicial, y eso es igual a menos la integral, ¿no?, de la fórmula de trabajo. Ya, eso es para definir. Entonces con eso tendríamos ya definido. Aunque fíjense que en algunas situaciones esto se escribiría así, ¿no? Voy a escribirlo acá. After sería. Entonces sería, ¿no? V2 menos V1 es igual a menos la integral del punto 1 al punto 2
del E punto diferencial de L, así. Ahora, claro, si uno hiciera algún cálculo, pero en realidad solo es para hacer notar, ¿no? ¿Qué pasa si factorizas acá el B1 menos el B2? ¿Qué daría ahí? Entonces significaría que he factorizado acá el menos, y esto se iría, ¿no? Diría de P sub 1 a P sub 2 del E punto de L. Y ahí daría la apariencia que este es el final y este es el inicial. ¿Te das cuenta? Por eso que no se escribe así, ¿no? Todo delta es el final menos el inicial, y el final era pues el punto 2, por eso que acá necesariamente es así, ¿eh? Menos el B2 menos el B1, igual a la integral de P sub 1 a P sub 2, como que ahora este menos, para hacer así, ¿no? Este menos pasa a este lado y quedaría así. Entonces esa es la definición que se utiliza para el caso de potencial, se está lajeando mínimo. Ya, por esa razón, el menos, pero si no, se escribiría así, ¿no? Así, pero tendría que ser inicial menos final, ¿se dan cuenta? Inicial menos final, también se escribe así. Pero, digamos, eso puede causar confusión y siempre nos pegamos a la definición. Esto de acá es, ¿por qué se coloca así? Porque esta es la definición, así se define. La definición, jóvenes. ¿Por qué escribimos así? Por una definición concreta, ¿no? Así es, así está escrito entonces. Bueno, ahora, esta diferencia potencial, así se llama, ¿no? Esa diferencia potencial, en realidad, al final se debe entender, o mejor dicho, se maneja para un punto. Por ejemplo, ¿no? Para un punto, o sea, acá en realidad sería pues entre dos puntos, necesariamente, ¿no? Porque para que haya una diferencia, tiene que ser entre dos puntos, un punto final y un punto inicial. Y esta es la definición propiamente, ¿no? Esta es la definición que está escrito acá. Este por definición es este de acá. Ahora, para un punto, ¿cómo sería? Entonces, para un punto, lo que se trata de hacer es que si acá estaba el punto 1, ¿no? Y el punto 2 está por acá. Entonces, vamos a poner que se ha movido en ese camino. Entonces, en realidad, con respecto al origen, podemos decir acá que el punto 1 y el punto 2 están muy alejados. Vamos a poner acá X, Y y Z. Entonces ponemos aquí, ¿no? Si el punto 1 y el punto 2 están muy lejos, acá, ¿no? Si P sub 1, P sub 2 están muy separados, o sea, cuando uno dice en matemática muy separados, eso es un poco como que abstracto, ¿no? ¿Cuánto? Lo que pasa que todas estas construcciones que estamos planteando, físicamente se debe entender que una cosa o una magnitud es más grande que otra en términos del mismo sistema. O sea, si este es mi sistema y mi sistema es una carga que está acá, una carga puntual que puede ser un punto bien pequeño, entonces vamos a poner, pues si fuera una esferita súper pequeña que sea del orden de un nanómetro, vamos exagerando, ¿no? Y si esta distancia, por ejemplo, esta distancia que es R, fuera del orden de 1 metro nada más, entonces 1 metro frente a 1 nanómetro es muy grande. ¿Se dan cuenta? O sea, ya son cuestiones del mismo sistema. En ese sentido es que nosotros debemos entender que algo está muy lejos. Entonces, si esta distancia es una macroscópica del orden de los metros y este es un punto, entonces esta distancia con respecto al sistema es muy grande. ¿Se dan cuenta? Eso porque puede ser inclusive 1 metro. Entonces, R es muy grande. Es muy grande. Entonces, R es muy grande. Entonces, cuando R es muy grande, en realidad se define así, ¿no? Lo que uno hace es, dice, si yo tengo una carga aquí, carga de prueba se llama esto, donde Q, vamos a ponerla, si Q sub 0 es una carga de prueba, para dar a entender, ¿no? Es una carga de prueba, y una carga de prueba siempre se toma como positivo y muy pequeña, además anulando su efecto. O sea, una carga de prueba va a ser tan pequeña que su efecto en el medio va a ser prácticamente despreciable, por no decir cero. Es despreciable. Tiene un efecto, pero que al final no suma nada.
O sea, no es apreciable. Sí suma, pero no es apreciable. Mejor decimos no suma nada, pero es un poco muy ligero decir eso, ¿no? Para entender, de todas maneras suma, ¿no? Pero no es significativo la suma. Entonces esa carguita en realidad se debe mover, esa es la definición, ¿no? Se debe mover bajo cualquier trayectoria hasta llegar a este punto. Y obviamente como este es positivo, hay líneas de campo que están saliendo, ¿no? Que se oponen a este. Entonces uno tiene que hacer un trabajo para llevar desde este punto, que es un punto muy lejano, que le vamos a llamar infinito. Muy grande es equivalente acá a una simbología de usar infinito. Entonces, como está muy lejos, hay que poner, ¿no? Hay que poner el punto en el P2. ¿Para qué? Para saber cuál es el potencial en este punto. ¿Vamos? Entonces, normalmente el potencial en un punto infinito se dice que es nulo. O sea, en realidad hay un potencial bien pequeño. Y por eso que el trabajo que uno va a hacer entre este punto y este de acá, al final solo va a quedar el potencial en el punto P. Porque va a ser, ¿no?, el potencial en el punto final, que es 2, menos el potencial en el infinito. Pero el potencial en el infinito siempre es 0. Entonces va a quedar nada más potencial en el punto. Y de esa manera, uno obtiene el potencial de un punto. Pero estrictamente, para preguntarles en la teoría, ¿existe el potencial de un punto estrictamente hablando? No, no se puede. Pues. Siempre es con respecto a 2 puntos. Entonces, ¿cómo es que se habla de un punto? Lo que pasa, el otro punto, por decirlo de esa manera, se considera en una distancia muy grande en comparación con las dimensiones del sistema. Y al ser muy grande, el potencial en el infinito es muy pequeño, o en ese punto llamado infinito. Y por esa razón decimos, bueno, la definición dice que el potencial va a ser entonces, el potencial va a ser igual al trabajo que tiene que hacer por unidad de carga. ¿Cuál carga? Esta carga de prueba. Para llevarlo de dónde? Desde el infinito hasta el punto 2. ¿De acuerdo? Y eso es igual a menos el E punto diferencial de él. Esa es la definición, ¿ya? Pero ese es el trabajo que tiene que hacer por unidad de carga de prueba. Eso es. Entonces esa definición es la que aparece en la lámina anterior. Voy a borrar eso. Y eso es lo que nos daría a entender cómo funciona esto, ¿no? El potencial, entonces, en realidad, se calcula, pues, con respecto a un punto infinito cuando se quiere calcular para un punto. Y el potencial en el infinito usualmente es 0, porque la distancia es tan grande y el potencial prácticamente es despreciable, ¿no? En términos físicos. Pero no es 0. No puede ser 0.00000000001, pero no es 0. ¿Se dan cuenta? No es 0 absoluto. Es tan pequeño que se puede despreciar. ¿Ya? Eso sería, entonces, esto es la fórmula. Ya me pasé acá, regreso acá. Aquí, ¿no? El trabajo por unidad de carga para llevar, pues, una carga desde el infinito hasta un punto específico. Y luego ya se entiende, ¿no? Que como el campo eléctrico es un campo conservativo, por definición además, ¿no? Porque el rotacional del E es igual a 0. Esto es un postulado fundamental, ¿no? De la electrostática. Por lo tanto, nosotros podemos decir, pues, que el potencial en realidad es diferencia de potencial. Eso es, muy bien. Ahora, cuando se tiene un solo punto, ¿cómo se calcula el potencial? Bien, cuando se tiene una sola carguita, el potencial de una sola carguita, puntual, ¿no? Un punto, creo que puede ser positivo o negativo, y dependiendo de eso, el B puede ser positivo y el B puede ser negativo. Solamente necesitamos un punto en el destino, ¿no? Un punto campo nada más. Este es el punto campo. Y este es el punto fuente. Entonces, fácil, ¿no? Diríamos, definición, el potencial. Aquí vamos a ir de frente a unas definiciones, fórmula directa, ¿no? Es la constante eléctrica multiplicada por la carga y partido en la distancia. Como es escalar, no tiene vector unitario, pero sí va a tener signo, dependiendo del Q. Si el Q es positivo o negativo. Si el Q es positivo, entonces el potencial es negativo, ¿no? Si es negativo, negativo. Si es positivo, es positivo. Ese va a ser. Pero podemos calcular usando alguna fórmula para que sea más interesante, ¿no? Para que sea más elegante, por decirlo de esa manera. Entonces, para que sea más elegante la definición, el potencial sería, pues, menos desde el infinito, recuerden. Es el trabajo que tiene que hacer desde un punto que está muy lejos, que le decimos infinito, hasta un punto específico R, donde yo quiero saber el potencial.
¿De quién? Esto de acá es el campo, ¿no? Este es el campo, o sea, el campo es del E punto diferencial de L, ¿no? En este caso vamos a llamarle R, así. Ahora, este punto de acá, recuerden, ya nos dice, ¿no? En realidad no nos interesa, porque el E puede tener en diferentes direcciones la componente, pero como es punto, me está diciendo solamente quiero todas las componentes del E que están proyectadas a lo largo de R. Y eso me significa todos aquellos que son perpendiculares no se consideran. Solo aquellos que son paralelos al de R. Y eso, pues, desdoblando me debería dar, por ejemplo, menos E, ¿no? Menos E, dr coseno de teta, ¿no? Y al final va a depender del coseno de teta. Si es paralelo en todo momento, es 0. Pero en general no va a ser paralelo, entonces quedaría E dr coseno de teta. Así. Bueno, pero acá podemos plantear algo más. Poder hacer el cálculo, ¿no? ¿Cómo se calcula el campo? Bueno, pues el campo para una carga puntual se calcula la constante eléctrica, la carga con signo y todo, ¿recuerdan? Si quiero calcular el vector, dividido entre la distancia cuadrada. En este caso vamos a tomar el R, ¿no? Distancia cuadrada por su vector unitario. En este caso, si esto está saliendo en la misma dirección acá, podemos poner un vector radial así. Entonces sería por el A sub R. Y eso es, ¿no? Acá se reemplazaba eso. Ahí está, y acá está el vector. Y el dr es el elemento, pues, que está acá. ¿Ves? Entonces, para ser un poco más elegante, digamos, ¿no? Es en definir. Pero en síntesis es lo mismo, solo ahí está el juego matemático, ¿no? Vamos a poner que acá, efectivamente, en esta dirección, está el A sub R. Ahí. El A sub R, ¿qué es? En este caso, tal como está dibujado, el A sub R sería, pues, un vector unitario. Para hacerlo más práctico, sería tal como está dibujado este lápiz, no me dio un ratito, acá, ¿no? Sería el A sub R, es un vector unitario que sería, pues, el R entre el módulo de R, ¿no? Así sería. Este R de acá, que es el punto inicial con el punto final, que une, es el vector unitario, ahí está. Y el dr, en este caso, sería, pues, el vector elemento diferencial. Vamos a poner que este pedacito que está acá, este sea el dr. Bueno, está mezclado ¿no? La notación R mayúscula. Eso sería. Por lo tanto, esta partecita que está acá, ¿no? Esta partecita acá ya nos da una idea. Y si nosotros hacemos la integral, ¿no? Tal cual, nosotros obtendremos exactamente el potencial. A ver, vamos a tratar de integrar eso. ¿Cómo sería acá? Para integrar. A ver, sería el B, sería menos del infinito al R. Acá, ¿qué es constante? Q es constante, pueden salir, ¿no? Las constantes primero voy a sacarlas para trabajarlos. Solo para hacer notar ahí. Saco la constante Q, ¿qué más queda? 4pi epsilon. Acá queda la integral. Este sería, pues, producto punto, ¿no? A ver, algo faltaría acá. Punto ARDR. Acá faltaría, acá me faltó algo, jóvenes. Este AR es del radio. O sea, este R es diferencial de R por A sub R. Unitario, disculpe, unitario. Y faltó escribir, pues, el E. El E es igual el módulo por el mismo AR. Acá me falta un AR, jóvenes. Listo. Y tú sabes que AR, eso siempre va a ser 1, ¿no? Eso siempre va a ser 1. Entonces se anula ahí. ¿Y qué nos quedaría nada más? Quedaría Q, va a quedar acá diferencial de R, nada más, ¿cierto? Q sale y abajo va a quedar nada más R cuadrado. Eso es todo, o sea, depende de R nada más. Y al integrar esto nos quedaría, esto todo lo puedo poner sino menos K por 4pi epsilon 0. Ay, disculpen, ya se ha lajeado es que sale así porque se está lajeando ya estoy con calma acá. Sería 4pi epsilon 0. Y esto, pues, para hacer más fácil, R menos 2 de R, ¿no? Sí, continúo acá. Entonces me quedaría igual a B menos Q sobre 4pi epsilon 0. Y esto será, pues, ¿no? R a la menos 2 más 1. R a la menos 2 más 1
quedaría R a la menos 1 entre menos 2 más 1 a la menos 1. Desde infinito hasta R. Entonces va a quedar acá B igual a menos Q sobre 4pi epsilon 0. Y acá va a quedar menos 1 sobre R. Sí, evaluado de infinito hasta R. Y ahora vamos a hacer cálculo acá, ¿no? Entonces el B va a ser igual a menos... Esto de acá es entraría a multiplicar, o lo dejo así, ¿no? Nada más quedaría así, miren. Q sobre 4pi epsilon 0, así. Y acá quedaría nada más menos 1 sobre R menos, y menos sería más 1 sobre R infinito, ¿no? Vamos a poner así, R infinito acá mejor, R infinito. Y así. Entonces acá lo que uno puede poner es, ¿no? Menos, entraría acá, quedaría, ¿no? Q entre 1 sobre 4pi epsilon es K. Q entre R, fíjense, el R ¿dónde? Este sería pues en el punto P, si quisieras, ¿no? Menos el K por Q entre el R infinito. Pero esto significaría que es igual a menos el B en el, menos el B en el infinito. ¿Se dan cuenta? Y por eso que dijimos, ¿no? En el B en el infinito, esto de acá tiende a 0, ¿no? Entonces el B queda igual al menos B, ¿no? O sea, la diferencia potencial. Entonces al final quedaría de esa manera. Entonces en realidad sería pues así. Este menos entraría acá. El B en el infinito menos. Pero que no da ahí, ¿no? Algo me equivoqué acá. Acá me equivoqué. Acá falta el menos. Ahí. Aquí me faltó el menos. Entonces con esto menos, ahora sí quedaría, ¿no? Si ahí se me pasó. Y listo. Entonces miren, ahí calcularemos el B, pues igual a B. Es como una demostración. Pero lo que sí se ve que acá, en este punto, cuando llegamos aquí antes de, ¿no? Imaginen que todavía no sabíamos eso, ¿no? Este es solamente el trabajo por unidad de carga, para empezar. No le ponemos B, sino el trabajo por unidad de carga. Eso es lo mismo, por definición. Entonces esto de acá sería pues el B menos el B. Entonces ahí definimos, ¿qué es B? Es la multiplicación de K por Q entre R. Ahí está, ¿no? K, 1 sobre 4Q entre R. Por esa razón es que nosotros escribimos esa formulita de manera directa. Eso sería. Entonces, de acá en adelante no nos hacemos problema, nosotros el potencial lo escribimos así, para una carga puntual. Es una magnitud de tipo escalar, por lo tanto no nos interesa la dirección. Solo si, acá lo que sí voy a tomar cuenta es que Q, ¿no? Tiene signo. ¿Listo? Tiene signo positivo o negativo. Basta que sí que tiene signo, suficiente. Tiene signo. Entonces, ahí sí hay que considerar. Entonces, el potencial podrá ser positivo o el potencial podrá ser negativo. Y de hecho, ya esto es, pues, ¿no? Esto de acá es, ¿qué cosa? Es el trabajo por unidad de carga, ¿no? Por definición. Pero todavía no lo pongamos así, para no confundir. Bien, eso es, entonces, para justificar cómo se calcula el potencial en el punto. Ahora, miren, ¿qué pasa cuando ya tenemos distribuciones de carga, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una distribución de carga en una placa. En la parte superior tenemos una carga positiva, 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 positiva. Y la placa inferior tiene negativa, 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 negativa. Entonces, en ese caso, como ya habíamos adelantado, esto es una especie de capacitor, ¿no? Entonces, aquí la línea de campo van de las positivas hacia las negativas, ¿no? Así. Y se va a formar un campo, ¿no? Un campo de vectores E, es un campo eléctrico. Y de hecho, debido a que la distancia es muy pequeña, va a ser pues un campo homogéneo. Obviamente no estamos considerando los defectos de borde, que vamos a explicar luego. Ahora, cuando uno trabaja en este tipo de sistemas, en realidad, fíjense que acá hay un punto de mayor potencial y abajo hay un punto de menor potencial. Negativo es menor potencial y positivo mayor potencial. Cuando uno hace una dirección relativa, tanto para el campo como campo eléctrico y para el signo del potencial, entonces uno dice, si por ejemplo tú mueves, ¿no?, de negativo a positivo, estás yendo de menos a más. Y lo que quiere decir que aumenta. ¿Qué cosa? Aumenta el potencial, ¿no?, cuando uno va en contra del campo.
gana potencial. Pero ese signo, al final, es menos en la fórmula, ¿no? En la fórmula es al revés, ese signo se refiere a este de aquí. Ahora, si es al contrario, ¿no? Si te diriges de las cargas positivas hacia las negativas, tú bajas, desciendes con respecto a este nivel de referencia, y tu potencial en ese caso disminuye. Esto, para hacer una analogía nada más, sería pues similar a que tuviéramos en física 1, ¿no? Tuviéramos una ladera, acá hay una casa, por ejemplo, y acá un cerro y acá una piedra, ¿no? Una roca. Entonces, si esa roca, digamos, estaba acá inicialmente y uno tiene que llevarlo a lo largo del camino, entonces uno tiene que hacer un trabajo en contra de ¿quién? De la gravedad, porque la gravedad apunta hacia abajo, ¿no? Hacia la Tierra. Pero si uno hace el trabajo de aquí hacia, o sea, este sería de 1 a 2. Pero si uno hace de 2 a 1 es más fácil, ¿no? Porque simplemente vas, o sea, con respecto a mi nivel de referencia, la energía potencial, recuerden, MGH, en este caso, si desciende de 2 a 1, desciende su energía potencial, porque el H disminuye. En cambio, de aquí va subiendo, su energía potencial aumenta, porque su H va aumentando. Es exactamente análogo, ¿sí? Esa es la analogía de los potenciales. Tómenlo así para un análisis. Bueno, otro asunto es el teorema que yo les había dicho, ¿no? Entonces, de antemano yo les he planteado varias veces que el campo eléctrico, ya prácticamente a ciegas nomás, el campo eléctrico siempre su rotacional es 0. Además, esto ni siquiera, ¿no? Ni siquiera es algo suelto. Esto es un postulado, o sea, nuestro curso parte de este ladrillo, ¿no? De esta base. Es un postulado fundamental, ¿de quién? De la electrostática. O sea, cuando hablamos de electrostática, nos apoyamos en esta base, pues, ¿no? Arrancamos de aquí, este es nuestro punto de partida. Ahora, la interpretación, ¿no? Física y matemática de esto es que cuando un rotacional es 0, tiene un campo irrotacional, ¿no? Es un campo irrotacional, que no rota. Entonces, eso te lleva a decir automáticamente que el campo es un campo conservativo. Es una condición fuerte. El rotacional de un campo es 0. Entonces, este campo es un campo conservativo. ¿Ya? Por eso que en física 1, por ejemplo, era un poquito más, esa condición de física 1 es un poco más débil. Es como la matemática, ¿no? En la matemática hay condiciones fuertes y débiles. Y de hecho es matemática, pues ni siquiera no es. Entonces, cuando uno tiene una condición débil, por ejemplo, dice, ¿no? A es igual a B si X es igual a 3, por ejemplo, es una condición, eso es todo. Pero no queda abierto, ¿no? Puede que haya alguna excepción, no lo sabemos. En cambio se dice, ¿no? Si no, disculpe, lo que quería decir es acá, antes de adelantar, ¿no? Si A es igual a B, entonces si X es igual a 3, entonces vamos a poner, decir, ¿no? X3 le ponemos una condición, necesaria, nada más, así, necesaria. Así se hace en matemática. Entonces dice, ¿no? Es necesario que X sea 3 para que A sea igual a B, ¿no? Una condición que me estoy inventando. Pero no es suficiente. Ahí viene el detalle, no es suficiente. ¿Por qué? Porque podría haber algún caso en la cual falle. Habría que demostrar primero que esto es para todos los casos, o solo es para un caso particular. Por eso que esta afirmación de es necesaria es una condición, en matemática diría, es una condición débil. O sea que podría fallar. Ahora vamos a ir a lo que yo les quería hacer el análisis, ¿no? ¿Se acuerdan en física 1 qué nos decían? ¿O qué habíamos aprendido? No es que esté mal, está correcto, solo que es una condición débil. Y en su momento no era necesario por la condición fuerte, porque no interesa. Ahora sí, ¿no? Porque ya estamos en teoría de campos. Decían, por ejemplo, el trabajo de una fuerza, ¿no? Cuando no depende del camino, o sea, tú lo llevas de A y lo llevas hasta B, ¿no? Entonces, cuando tú lo llevas de A hacia B, no importa por dónde lo lleves, solamente va a importar dónde está el inicio y dónde está el final. Entonces, la fuerza es una fuerza conservativa, nada más. Esta es una condición débil, porque podría fallar para algún caso. ¿Dan cuenta? Puede fallar para algún caso. Va a haber algún caso por ahí donde falla. Entonces uno dice, no se cumple, entonces.
No es que no se cumple, que es una condición débil. Ahora, ¿cuál es la condición fuerte? La condición fuerte es, por ejemplo, si este fuera el campo gravitatorio, ¿qué tendría que pasar? Que el rotacional del campo gravitatorio tendría que ser 0. Entonces, con absoluta, ¿no? Con absoluta seguridad, tú dices, ajá, el campo gravitatorio es un campo conservativo. ¿Por qué? Porque su rotacional es 0. Esta es una condición, es que es matemática, una condición necesaria, así los matemáticos ponen así, necesaria, se acordarán, ¿no? Un curso de matemáticas, sí lo ponen, necesaria y suficiente. Ahí están las dos. Es suficiente y es necesario. En cambio, el anterior solo era necesario. ¿Qué es necesario para que una fuerza sea conservativa? Bueno, pues que el trabajo no dependa del camino, nada más. Eso es todo, sí, hasta este nivel, suficiente. Pero acá, cuando ya hablamos de campos, ya no, porque son muchos campos que puede haber, ¿no? En lo más conocido es el campo gravitacional y el campo eléctrico, el campo magnético, y acá estamos hablando de un campo escalar, pero relacionado a un campo eléctrico, ¿no? Ya, eso sería. Entonces, eso tiene que ver con este teorema que les he colocado aquí. Es un teorema en realidad. Entonces viene acá la condición fuerte, ¿no? La condición fuerte. Claro, apoyado en una propiedad, es una identidad, ya le he puesto acá, es una identidad del álgebra de vectores, en forma de operador, ¿no? Cuando uno calcula el rotacional de una gradiente, eso es nulo. Es una propiedad, yo le he puesto acá, es una identidad, ya eso tienes que acordarte. Aunque sería pues para preguntarte, ¿no? ¿Cuál es la base matemática para decir que E es igual menos gradiente de ¿quién? De V. Pues la base es que el rotacional del gradiente es nulo. Entonces acá, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la condición? Por ejemplo, ¿no? Si E, ¿no? Si E es un campo, entonces el rotacional de E es igual a 0, entonces E es igual a menos gradiente de V. Lo que quiere decir que yo puedo reemplazar, miren, esto puedo reemplazar acá. ¿Se dan cuenta? El menos saldría nada más, quedaría rotacional de gradiente, y eso es 0. Efectivamente 0 es igual a 0. Cumple. ¿Se dan cuenta? ¿No? He reemplazado esto aquí. ¿Se dan cuenta? ¿No? O sea, he reemplazado aquí, ¿no? Rotacional de igual a 0. Aquí reemplazamos, aquí en este. Ahí. Ya, esa sería entonces el teorema. De hecho, claro, uno no lo aprende, pues no está tan interesado, digamos, en aprenderlo de esta forma. Lo que vamos a ver es en la aplicación, ¿no? En la aplicación es donde se ve. Te voy a completar esto. Este es el postulado. Además, este es un postulado, ni siquiera tenemos duda de esto, ¿no? Este es un postulado. Entonces, este operador nabla, ya les indiqué, se puede escribir en diversos sistemas de coordenadas, ¿no? Cilíndricas, esféricas y cartesiana. Lo más fácil para nosotros vamos a aplicar cartesiano, ¿no? Solamente por una cuestión de facilidad, pero está la tarea también para aplicar en coordenadas esféricas, en coordenadas cilíndricas. ¿Y qué va a ser lo complicado? La operación nada más, ¿no? Hay que estar concentrado. Yo en ese caso sugiero, ya les dije, con las identidades a la mano, ¿no? Porque así nomás es bastante complicado, les aseguro. Eso salvo que estés bien dedicado a este tema, ¿no? Pero no es en nuestro caso. Ustedes no solamente llevan este curso, ¿no? Llevan otro curso y otra materia. Salvo ya los especialistas, ¿no? Entonces ahí, porque están metidos todo el tiempo en esto, entonces no necesitan las fórmulas. Solo de vez en cuando, quizás, pero así, ya, eso sería el detalle. Bien, entonces es un teorema muy importante. El campo eléctrico se puede calcular como el menos gradiente del potencial. Bueno, entonces, ¿cómo sería si tenemos varias cargas, no? Bueno, igualito aplicaríamos el principio de superposición. Para varias cargas, el principio de superposición se acuerdan. Habría que trabajar acá la carga fuente, y es el punto campo, y el punto campo sería P, ¿no? Y ese es el punto fuente. Entonces, el potencial primero para la carguita aquí y en este punto. Luego, bueno, en este caso, disculpen, este sería el punto, acá está, déjenme ver bien. Este es el punto fuente, ¿no? Este es el punto fuente, ya. Ahí no me acuerdo. Este es el punto fuente, ahí está. Y el punto campo sería acá, en el punto P. Entonces tomarías este de aquí, la primera, luego la segunda tomarías el de acá, la tercera, la cuarta, la enésima, ¿no? Acá está el 1, 1, 2, 3,
y así la n sería n, ¿no? Acá debe ser la n, y uno va sumando. Y el campo escalar, acá sería, ojo, acá sería nada más una suma algebraica. ¿Por qué va a ser una suma algebraica y no vectorial? Es que primero, para empezar, es un campo escalar. Segundo, el campo escalar va a tener signo positivo o negativo dependiendo de la carga Q, que le he puesto acá Q sub T. Y R' menos RT es la distancia entre el punto campo y el punto fuente, ¿no? Esta de acá solo le he puesto en forma vectorial, ¿no? Esta es la distancia entre el punto campo, eso lo sabemos, ¿no? Y punto fuente. Eso es tal cual hicimos para campo eléctrico. Así es. Entonces quiere decir que el potencial es una función de la posición. Depende solo de la posición. En este caso, R le he llamado aquí posición, ¿no? Para ser un poco más distinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando uno trabaja con dos puntos? Bueno, pues para dos puntos, 1 y 2, que están localizados en R1 y R2, entonces desde el punto Q, que sería el punto fuente, uno puede calcular, ¿no? Esto de aquí con esto, porque quiero de esta en este punto, y esta de acá en el otro punto. Entonces nada más sería el potencial de 2, si quiero hallar una diferencia potencial, ¿no? De 2 menos 1, final menos inicial, si este fuera el inicial y este el final. Entonces sería el potencial de 2 menos el potencial de 1, y cada uno desarrolla su fórmula, y acá sería 1 sobre R2 menos 1 sobre R2. Eso sería, ¿no? La aplicación para un caso concreto. ¿Ya? Eso es. Entonces, como ven, la formulita es un poco aparentemente complicado, pero no, es simplemente la aplicación de lo que estamos diciendo, cómo se calcula el campo, y aquí nomás pues se ha puesto en forma vectorial, ¿no? Y esta es la sumatoria. El K es la constante eléctrica. No se olviden que el K, ¿no? El K es la constante eléctrica 1 sobre 4pi epsilon 0. Listo. Siguiente, vamos a terminar esto. Un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Un ratito, voy a encender mi luz. Ya está, ahora sí. Ya estaba oscuro aquí. Determine el trabajo realizado por el campo. Fíjense que ahora te pide el trabajo por el campo, ¿no? O sea, el campo va a empujar a una carga, o sea, el campo va a llevar a una carga, lo va a empujar. Entonces aquí sería pues el desplazamiento, digamos que en esa dirección lo lleva, este es el campo, actúa sobre la carga Q. Vamos a poner que la carga, para que sea así, esta carga tiene que ser positiva, ¿no? Porque el campo viene de alguna parte de un positivo, y para que lo lleve de esta manera, esta tendría que ser positivo. Entonces va a llevar esta carga, lo va a arrastrar, y el desplazamiento va a ser el vector de desplazamiento diferencial. Entonces dice, para mover una unidad de carga positiva, ahí está, desde la posición 2, negativo 0, 0, hasta la posición 5, menos 1,3. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se haría? Para esto tendríamos que hacer la integral, ¿no? Decir, ya, el trabajo va a ser igual, si quieren poner así también, ¿no? O mejor, trabajo por unidad de carga, mejor, porque es con potencial, la aplicación es con potencial. Igual que esto. Va a ser menos, por definición, la integral desde el punto inicial al punto final. Recuerden la definición. ¿De quién? Del campo, punto diferencial de él. Ahí está, eso es lo que está escrito. Eso es por definición. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Normalmente, esto de acá es el vector desplazamiento, ¿no? Este de aquí. Y E punto dl es la interpretación geométrica. Tú sabes que esto, ¿qué significa? Significa que el campo puede estar en cualquier dirección, no interesa. Lo que tú con este punto estás calculando solamente aquellas componentes que están orientados en la dirección de dl. O sea, puede haber un E acá, un E así, y por acá está el dl o el dr, ¿no? Dl vamos a poner. Entonces esto proyectado acá, si proyectaras así, entonces esto contribuye con cuánto. Si acá le ponemos un teta solo para explicar, este sería un E coseno teta, por un I, por ejemplo. Vamos a poner que sea el eje X. Y acá habría otra componente que sería el E seno teta por el J. Y esto de acá, ni modo, toda fuerza que es perpendicular al desplazamiento hace trabajo nulo, ¿ves? Ya eso no hace trabajo. El punto ya te lo discrimina. ¿Dan cuenta? Este punto ya lo discrimina. Por eso es importante entender el concepto, ¿no? De la interpretación geométrica del producto punto o producto escalar también se llama, ¿no? Bueno, entonces como no interesa se calcula así, pero
para este efecto, lo que nosotros decimos, ¿no? El DL, ¿qué va a ser? El DL. Bien, como es un DL arbitrario en el espacio, o sea, en el espacio aquí, ¿cómo sería? Pues acá está el X, el Y, el Z. Entonces, acá, ¿cuál sería el DL? Acá, aquí, en cualquiera, un punto. Pero yo quiero un diferencial, entonces acá habrá, pues si yo me pongo aquí en este punto, ¿no? Aquí va a haber un diferencial de L o de R, ¿no? Pero eso tendrá componentes en el espacio, una diferencial de, o sea, una diferencial de, en el eje X, si están en cartesianas, por el AX, ¿no? Más el diferencial de Y por el AI, y más el diferencial de Z por el AZ. O sea, tienes la componente en cada dimensión. Siempre y cuando lo estamos resolviendo por coordenadas cartesianas. Y si fuera por coordenadas cilíndricas, ajá, el DL va a cambiar, ¿no? El DL va a cambiar ahí. ¿Me dan cuenta? Ahí el DL en cilíndrica será pues así, ¿no? No se va a hacer así. Así, ¿no? Y este sería el DL. Ahí es distinto, ¿no? Ahí sería, acá es el R, ¿no? El R y este es el phi. Bueno, ahí no aplica de esta manera, ¿no? Habría que poner primero. Dejemos un momento ahí. Entonces, sí, cilíndricas. Tenemos que hacer luego alguna con cilíndrica. Para que, si hemos hecho uno ya, en el caso del campo. Entonces, ese L tendrá que ser así, ¿no? L, X, Y, Z. O sea, claro, partimos de esto, ¿no? L. O sea, en realidad es así, ¿no? R. ¿Qué vectores va a tener? Va a tener una componente en el eje X por la coordenada en el eje Y, más una componente en el eje Y por la coordenada en el eje Y, más la coordenada en el eje Z por su unitario, dije, ¿no? Unitario. Entonces yo puedo calcular el diferencial de R será pues en todo diferencial de X por AX, eso no cambia nada porque solo da la dirección, acá sería más diferencial de Y por AI, y más acá sería pues diferencial de Z por AZ. Así, esta tendrías que adicionarte, ¿no? Eso no está implícito. Entonces ahí está, le puse, en vez de R está L, ¿no? L sería un vector de posición cualquiera, es una combinación lineal en X, en Y, en Z, y acá le calculamos su diferencial, y ahí le tenemos el elemento diferencial de desplazamiento. Entonces ya tengo este de aquí, ya tengo ese. Ahora el campo, como verán, ¿qué coordenadas tiene? Ven, el campo nos dan como información, dato, ahí está. Y ojo que está en unidades de volt por metro. Entonces fíjate que hay un detalle ahí, solamente están dos componentes, mientras que acá hay tres coordenadas. Entonces lo que podemos es completarlo, ¿ya? Completarlo, ¿no? Esto tendría que ser así, X a X menos 2 veces Y por AY y más 0 veces a Z, ¿sí o no? Y todo esto en unidades de volt por metro. Lo completo nada más. Entonces ahí están las coordenadas en X, en Y y en Z. Lo reemplazamos acá nomás en la fórmula. Trabajo por unidad de carga, ese es el potencial. Menos integral del punto inicial al punto final. El punto inicial está acá y el punto final está aquí. Es dato completo del problema, ¿no? Eso siempre va a pasar. Puede cambiar los puntos, quizás un poquito por ahí, pero es lo mismo. Y acá se convierte en una cuestión matemática. Por eso acá la base es el álgebra vectorial, ¿no? Acá está el punto y este es X2X y acá no se le ha puesto la coordenada Z. Lo que quiere decir que este va a desaparecer. Este va a desaparecer. Entonces, ¿cómo se multiplica? Esto con esto y esto con esto, nada más. Y esto queda 0, ¿no? No tiene, acá hay un 0, 0 por esto. Y ya queda así, eliminado. Producto punto, ¿no? El producto punto de dos vectores, solamente componente a componente. Queda X, aquí hay una observación, ¿no? ¿Qué va a quedar? AX punto AX, esto es 1. También AI punto AI, eso también es, disculpe, no me ha salido bien eso. A sub I, vamos con calma mejor, punto A sub I, este es igual a 1. Y A sub Z no hay, pues, ¿no? No hay. Entonces, por eso que desaparece y solamente me queda X acá, o sea, va a quedar, ¿no? Igual a menos integral de X nada más quedaría. ¿Más quién? Menos quedaría, ¿no? Menos, acá quedaría menos, ahora esto con esto. Menos 2i diferencial de i, y más el que tiene acá 0, por eso más 0. Y ya está.
Entonces, fíjate que ahí se ha involucrado dos diferenciales, ¿no? O sea, el diferencial de X y el diferencial de Y. Lo que quiere decir que matemáticamente esta integral no es suficiente. Entonces, quiere decir que vas a tener que desdoblar en dos. O sea, sería así. El menos entra acá. X de X. Este menos entra acá. Quedaría más 2. Puede salir el 2 y acá pone Y de Y. ¿Listo? Entonces, recuerda que el X, ¿no? El X, Y, Z. Ahí ya se está lajeando mi lápiz. Cuando se lajea mi lápiz ya demora en salir un ratito. O sea, lo que quiero decir, ¿no? El X, Y, Z. ¿Eso qué es? Es menos 2, 0, 0. Este es el punto 1. Ahora en el punto 2, el X, Y, Z es 5, menos 1 y 3. Entonces, miren, el X va a ir ¿de dónde? El X va a ir desde este punto, desde aquí, hasta acá. Entonces, el X, al hacer la integral, iría acá desde menos 2 hasta 5. En cambio, el Y iría integrado desde 0, el punto inicial, desde 0 hasta el punto final, que sería menos 1. Y la integral en Z, no hay, pues, ¿no? O sea, no hay acá, este 0 ya. No hay, ya desapareció. Y ahí está. Pero tú lo puedes hacer directo, ¿no? Acá la gente, este es del texto, ¿no? También lo hace directo. Yo lo hago por partes acá, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Integrar esto es fácil, ¿no? Hay que evaluar primero en 5 para X5 y Y3. Menos 1,3, disculpe. Creo que me he equivocado acá. Acá me he equivocado, ¿no? No, sí está bien, sí está bien. Acá pensé que estaba mal acá. Es menos 1,3. Ya, pensé que era 1,3. Es que la coma confunde, debe ser punto y coma, ¿no? O sea, pensé que era un decimal así, 1,3. Entonces, X, Y, Z. Pero acá vamos a anular, pues, acá ya no entra este de acá. Estos últimos no entran porque no hay componente en Z. Acá le puse 0. No hay componente. Como verán, entonces, esto de acá nada más es cuestión de evaluar. ¿Cuánto sale? Bueno, se lo voy a dejar como ejercicio. Evalúen. Debe salir un número expresado en voltios. ¿Listo, jóvenes? ¿Queda? Bien, entonces voy a pasar al siguiente. Este de acá es interesante. Este es el ejemplo de un dipolo. Un dipolo eléctrico viene a ser definido por dos cargas de igual valor en su carga, o sea, dos cargas pequeñas, pero que tengan el mismo valor, pero en sentidos cambiados en signo, o sea, uno positivo y uno negativo. Y la distancia de separación tiene que ser muy pequeña, o sea, D es muy pequeño. Una distancia bien pequeña. Eso constituye físicamente un dispositivo llamado dipolo. Esto de acá, jóvenes, es un dipolo. ¿Esto qué es? Un dipolo, pero eléctrico, porque también hay dipolo magnético. Vamos a llamarle acá dipolo eléctrico. Por ejemplo, si tuviera una carga Q aquí, y acá una carga menos Q. Pregunta para su examen. Y la distancia de separación es 5 centímetros. ¿Eso constituye un dipolo o no? ¿Qué diría? Ah, esta buena pregunta, una pregunta abierta. ¿Sería un dipolo o no? ¿Qué dicen, jóvenes? A ver. 1 si es sí, 0 si es no. Y 2 si puede ser cualquier otra cosa. A ver, jóvenes, una preguntita para todos. Si tengo dos cargas iguales en valor, solamente signos opuestos, pero la distancia de separación es 5 centímetros. Entonces, ¿eso constituye o no un dipolo? Escriban en el chat, por favor. ¿Eh? ¿Aló, aló? ¿Están ahí o no se han ido a dormir? Parece que todos se han ido a dormir y han dejado solo hablando acá. Están, ya. Ponga pues un 1 si es que es dipolo, 0 si no, y 2 si hay otra solución. Como una encuesta. Pongan, jóvenes, a ver, pongan ahí, vamos a resolver esa pregunta. A ver, escribe 1 si es que es dipolo. Eso es dipolo. 1 es dipolo acá. 1, dipolo. No. 2, no dipolo. Ya mi lápiz está lajeando. No, 0, no dipolo. Y 2 es otra solución. O depende, ¿no?
depende. A ver, jóvenes, 1, sí es dipolo, 0, no dipolo, y 2, depende. Ya, a ver, escriban, jóvenes, todas sus respuestas. Quiero preguntas ahí, quiero la preguntita, la respuesta a la pregunta. Tengo dos cargas que están separados 5 centímetros. ¿Ya? Las cargas tienen igual valor, pero signos contrarios. Están separados 5 centímetros. Escriba 1 si piensa que es un dipolo, 0 si no es un dipolo, y 2 si depende de otras cosas. Ya, muy bien, ahí dice César 2. Ana Paula también dice 2. ¿Quién más? Eso no es dipolo. José también dice 2. Muy bien, Ana Paula también. Entonces, como ven, la cuestión está clara, ¿no? Hace un momento les di un tip, ¿no? ¿Cómo saber si algo es grande o pequeño en términos de un problema? ¿Cómo? Bueno, pues tienen que decirme cuáles son las dimensiones del sistema, ¿no? En este caso, este 5 centímetros no sabemos en qué contexto está, ¿no? Si esto vamos a decir es parte de un sistema, o sea, el equipo más grande, que sea pues del orden, o sea, en toda su magnitud, en toda su dependencia, ¿no? Que sea pues del orden, no sé, es una superestructura de 3 kilómetros de diámetro, ¿no? Entonces, para estas dimensiones, ¿no? Para esta dimensión, conceptualmente, claro, estamos hablando, no es un problema exagerado, conceptualmente 5 centímetros pues es una distancia muy, muy pequeña. En esos términos, esto constituye, para este sistema de 3 kilómetros de diámetro, que estoy inventando, constituye un dipolo perfecto. Pero ¿qué tal si tu placa que haces una placa integrado, un circuito integrado solamente tiene 10 centímetros por 5 centímetros, un Arduino, por ejemplo, ¿no? Y tú colocas dos carguitas ahí que están separadas 3 centímetros. ¿Eso constituye un dipolo o no? Ahora, constituye un dipolo. Dos carguitas, digamos, están separadas ahora 3 centímetros. Tu sistema es 5 centímetros por 10 centímetros. Ahora, ¿constituye un dipolo o no? 0 si no constituye, y 1 si constituye un dipolo. Entonces, como ven, el asunto es conceptual, ¿no? Ahí sí, eso constituye, pues, un no dipolo, ¿no? Claro, porque es 3 centímetros, eso no es tan pequeño en comparación con 5 y 10, ¿no? Y este es mi sistema. No, pues entonces, esto para que sea dipolo tendría que estar dos caritas quizás del orden del 0,1 centímetros. Ya, eso sí, ¿no? Para estas dimensiones y del tamaño de mi circuito, eso constituye, pues, un dipolo. Ya. Entonces, como ven, la pregunta es conceptual y es bastante interesante, ¿no? Para pensar. ¿Ya? Entonces, no es tan simple que digamos, ¿no? Pero tiene sus pequeñas dificultades. Bueno, entonces, este de acá es un sistema bastante idealizado. Obviamente es un dipolo, ¿no? Es un dipolo y vamos a calcular aquí con una cierta aproximación. Estos problemitas de dipolos siempre se calculan con aproximaciones, ¿no? Porque constituyen cantidades bien pequeñas. Se utiliza la serie, ¿no? Hay una serie se llama serie de potencias para hacer las aproximaciones a cantidades pequeñas. Por ejemplo, voy a mostrarlo. Por ejemplo, el binomio de Newton es 1 más n. O sea, para valores, o sea, si x es muy pequeño, significa, ¿no? Si x es muy pequeño, entonces se cumple binomio de Newton, 1 más x a la n, donde n es un número, no necesariamente entero, ¿no? Puede ser un número fraccionario. Cuenta, un número fraccionario, eso es racional, ¿no? No me acuerdo. Claro, entero tiene que ser pues 1, 2, 3, positivo o negativo, pero si es fracción, es racional, ¿no? Jóvenes, ¿me ayudan ahí? Un número que es fracción es racional, ¿no? ¿O estoy mal? O real, entonces un número real mejor, un real. Sí, es un número real. Entonces n es un número real, no necesariamente entero, ¿eh? Es un real. Un entero es un real también. Entonces esto se desarrolla así, miren, 1 más nx más n por n menos 1 por x cuadrado, más n por n menos 1 por n menos 2 por x cuadrado sobre 2 factorial, más, y así sucesivamente. Entonces, uno pues hace los cálculos dependiendo del problema, ¿no? Dependiendo de la situación. Entonces, uno puede necesitar hasta, digamos, hasta cierta, es como tener la precisión de un sensor, ¿no? Un sensor tiene una precisión hasta este límite, es un sensor de baja precisión. Si tiene hasta 2 términos, ya es un sensor de mayor precisión.
tiene hasta 3 términos, bueno, pues acá me he equivocado, ¿no? Acá es 2 factorial, acá 2 factorial, acá sería 3 acá, ¿no? 3 factorial. Hasta aquí ya sería 3 términos, es un súper, ¿no? Un súper preciso ya. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, los dipolos son pequeños, pero aún así hay que ver, pues, en qué sistema está trabajándose, ¿no? Y eso ya depende. Por ejemplo, en telecomunicaciones, las antenas están constituidas, pues, por dipolos, ¿no? Los dipolos son los que generan la señal. Y esos dipolos están controlados, obviamente, por software, ¿no? Hoy en día, o un circuito integrado, por ejemplo, ¿no? Un circuito integrado se programa y ya lo controla. Vamos a ver entonces acá, dice, campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Perfecto. Una cosa más antes de pasar. Se define como el momento dipolar, ¿ya? Porque eso vamos a manejar al final. Aquí se calcula el momento dipolar eléctrico a la multiplicación. El momento dipolar eléctrico es igual a la multiplicación de la magnitud de la carga por la distancia de separación entre las cargas. Entonces multiplicamos acá la magnitud de la carga por la distancia, eso se llama momento dipolar y normalmente se denota con la letra P. Entonces eso se llama momento dipolar. Es un nombrecito que se ha acumulado en el tiempo. Entonces el potencial, esta es una carguita que está acá y esta es otra carga. El potencial de una carga nada más es la constante, la carga dividida entre la distancia. Depende nada más de la carga si es positivo o negativo. Ya está. Entonces miren acá. Como este es un dipolo y la distancia de separación es muy pequeña en términos de las dimensiones, ya sabemos que eso es así, lo que hacemos es calcular el potencial. Entonces sería, ¿no? El potencial de la carga positiva, vamos a llamar potencial más, será igual a K por Q entre la distancia R. Bueno, la distancia R sería este punto hasta este punto acá. Quiero calcular en este punto. Entonces sería entre R, acá vamos a poner R más. R más. Ahora, el potencial del negativo será el potencial del negativo menos, le ponemos, es la constante eléctrica, la carga negativa, y acá tendría que ser un menos ya, ¿no? Menos, porque la distancia, la carga negativa, entre la distancia R, pero esta distancia vamos a llamarle R menos. Al final, en este punto es la superposición de este potencial debido a esta carga más el potencial del otro. Entonces sería la suma. Y esa suma se pone en la parte inicial para empezar aquí, ¿no? Vamos a escribirlo. Ya está, borro esto acá. Aquí está. El potencial sería entonces el potencial debido a la carga positiva más el potencial debido a la carga negativa con un menos que sale de la carga y se factoriza la constante K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0. Entonces, en las dimensiones del dipolo se ve pues que la distancia D es mucho menor que ¿quién? Que estas distancias, ¿no? O esta distancia que se toma con respecto al centro aquí. Convenientemente, acá se ha hecho un acomodo, ¿ya? Ese es un acomodo bastante interesante. Es muy matemático eso. Entonces, ¿qué pasa si tomo acá el punto medio? ¿Qué pasa si tomo acá el punto medio? Para hacer el cálculo, ¿no? Lo que se trata de hacer es un cálculo acá interesante. Ya este es un método, ¿no? Que se utiliza mucho para cantidades pequeñas. Entonces, sería la mitad. Entonces, sería D medios y D medios. Entonces, D medios sería más pequeño todavía, ¿no? Más pequeño que D, porque es la mitad. Entonces, uno puede intentar acá, este es el método ya, jóvenes, porque así es la técnica que se ha inventado, ¿no? Entonces, de este punto central voy a trazarme al punto campo, ahí. Y del otro también, ¿no? Vamos a poner con un otro color lila, así. Esta es la distancia R de la carga positiva, y esta es la distancia R de la carga negativa. Como ven, la distancia R negativa se ve, pues, ¿no? En la figura se ve claramente que la distancia R negativa es mayor que la distancia R positiva, porque esta está más lejos. Pero podemos hacer un pequeño artificio que es muy utilizado cuando se usan distancias pequeñas. Entonces, observen que aquí, entre la carga 1 y la carga 2, ¿no? Hay una distancia D acá. Y acá si uno traza a esta línea, una perpendicular, se forma un triángulo, ¿no? Y si le metemos acá un ángulo θ, entonces este es D medios. Por lo tanto, esto por lo que quiero sobre lo que tengo, este sería D medios por el coseno de θ. Pero acá si trazamos también otra perpendicular a la otra distancia, entonces esto también sería D medios. Y entonces en esas dimensiones podemos aplicar semejanza de triángulos, y este de acá también puede ser D medios coseno de θ.
De manera que esta distancia, la que vamos a tomar, como la distancia, vamos a tomar la distancia que nace del centro, y no la distancia que nace de la positiva y la negativa. Ya, eso es un artificio que se utiliza mucho cuando se trabaja con distancias pequeñas. Entonces, esa pequeñísima distancia, esta distancia que está acá, y esta distancia que está acá, básicamente es mejor el del centro, ¿no? Pero los dos en realidad valen d medios coseno teta. D medios coseno teta. Entonces, la distancia R se podría aproximar, ¿no? El R que está al centro sería, pues, el R que es positivo, ¿sí o no? El R que es positivo sería el R, si lo tomas hasta acá el R nada más, hasta ahí, ¿no? Sería el R positivo más el D medios, ¿no? Más el D medios. Claro, hasta acá sería, no son paralelos, pero es como si fuera un isósceles hasta ahí, ¿no? Un isósceles. Entonces acá sería RR, pero el R central sería pues R más algo, y eso sería más D medios coseno teta. En cambio aquí, para el otro, el isósceles que se formaría con desde este punto sería R también, pero acá hay una distancia mayor, entonces tendría que restarle, ¿no? Sería R menos D medios coseno teta. O sea, ya usando la línea central, no usando ya esto y esto de acá, ¿no? Muy bien, esa es digamos, la aproximación, y esto se utiliza mucho cuando se utilizan distancias pequeñas, acuérdense, ¿no? Serie de potencias, en realidad, se puede hacer ahí para ser más estricto, sino que es otra formita más, digamos, un poquito más suave, ¿no? Lo usual sería serie de potencias, aplicarlo, o sea, lo que les expliqué, binomio de Newton, ¿no? Así. Bueno, entonces decimos, como la distancia es muy pequeña en comparación con la R que está acá, entonces el R más será pues el R menos el D menos coseno teta, todo como vemos ahí, y el R menos será el R más el D medio. Yo creo que he puesto al revés, ¿no? Acá tendría que ser, a ver, el R menos es más, a ver, claro, tiene razón, sí, pues, es que el R menos, claro, yo lo hice al revés, ¿no? El R menos tendría que ser el R del centro, más esta distancia que está excediendo, ¿no? Más D medios, coseno teta. En cambio, el R del positivo tendría que ser el R del centro, ¿no? Pero tendría que quitar esto, ¿no? Claro, menos el D medios. Yo hice al revés, creo. Bien, ahora sí, ¿no? Ah, sí. Eso es. Ya está, aclarado entonces el asunto. Entonces ahí quedaría nada más en función de R medio D coseno teta. Entonces acá sería el R más y el R menos. Entonces, nomás reemplazar acá. Aquí hacemos la operación cruzada, y de hecho acá es diferencia de cuadrados. Entonces acá arriba quedaría R más D me se va, y me queda solamente, ojo, acá hay algo que se va, ¿no? Aquí miren, si suma acá, queda R medios, no se va, me va a quedar R más D medios coseno de teta menos, cuando esto pasa para acá va a quedar menos y va a quedar más D medios coseno de teta. El que se va es R, y va a quedar D medios, va a quedar D coseno teta. O sea, el numerador queda D coseno teta. ¿Está correcto ahí? Está bien, el que estaba mal era yo, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos el numerador. Ahora en el denominador es una diferencia de cuadrados. Entonces el cuadrado primero menos el cuadrado del segundo. Entonces acá, en virtud de que el R es mucho menor, disculpe, el D es mucho menor que R, entonces se puede hacer el siguiente cálculo. Atención acá. Atención. El siguiente cálculo. Entonces, si yo divido D entre R, eso será mucho menor que 1. ¿Sí o no? Muchísimo menor que 1. Así, ¿no? Significa mucho menor, se lee como mucho menor. Voy a escribir un poco más grande, ¿ya? Porque está muy pequeño. Entonces, si yo divido al D entre R, esto constituye una cantidad muy pequeña, menor que la unidad, que divido acá entre R y queda 1. Entonces, en este que está aquí, podemos factorizar, ¿ya? Puedo hacer para hacerlo directo acá. Ahí. Arriba quedaría D coseno teta. En el denominador voy a factorizar R. ¿Por qué R? Porque en el denominador debe estar R, ¿no? Entonces factorizo acá R cuadrado. Me va a quedar 1 menos D cuadrado sobre R al cuadrado.
y todavía acá un cuarto de coseno cuadrado de teta. Así se llama. Pero d cuadrado entre r cuadrado, fíjense, si d entre r ya es, o sea, si d entre r ya es menor que 1, ¿se dan cuenta, no? D entre r ya es mucho menor que 1. O sea, d entre r ya es mucho menor que 1. Al cuadrado, ya pues ni hablar. Al cuadrado será muchísimo menor que 1. Ejemplo, miren, ¿eh? Ejemplo. Es un caso bastante peculiar esto. Ejemplo. Vamos a ponernos acá 1 sobre 10. Eso es 0,1. El denominador mayor que el numerador. Acá, el denominador mayor, mucho mayor que el denominador. Acá, de 10 a 1. ¿Qué pasa si tú pones 1 sobre 10 al cuadrado? Bueno, este es 0,01. Y si lo elevo al cubo, entonces va a ser 0,0001. ¿No? 0, sí, 0,1 hasta acá. O sea, se hace cada vez más pequeño. Por eso que acá, t cuadrado sobre r cuadrado, esto lo podemos, en realidad no se elimina, sino se desprecia. Se desprecia ese término. ¿Está bien, jóvenes? Al despreciarse, solamente me va a quedar acá d coseno teta entre r cuadrado, ¿no? Me queda d coseno teta entre r cuadrado y el 4pi que pasa a multiplicar, y esto por eso se coloca así, ¿no? Se coloca, es una aproximación. ¿Listo? Al ser una aproximación, entonces, ya tenemos el valor que está ahí escrito. Borro esto de acá, ya no va a servir, va a estorbar más bien. Entonces ya tengo el valor de ¿quién? Ya tengo el valor del campo, ¿no? El campo potencial, efectivamente. El campo escalar, en este caso, potencial. Y teniendo el potencial, entonces, aquí la distancia multiplicada por la magnitud de la carga, la vamos a reemplazar, ¿por qué? Por el P coseno teta. Disculpe, por el P. Entonces acá vamos a poner P va a ser igual a la carga magnitud por D. Pero si tú multiplicas P por un unitario cualquiera, esto me daría módulo del primero, o sea, si fuera así, ¿no? Vector y así. Módulo del primero, que sería P, módulo del segundo, que es 1, y por el coseno del ángulo que forma, entre los dos que forman pues teta. Entonces, P punto AR es lo mismo que escribir P coseno teta, ¿no? Acá me falta algo. Acá falta algo. El D, ¿no? El D, acá. Claro, acá. A ver, vamos a ver. AR. Claro, pero AR es... No, acá hay algo malo. Esto de acá es AR. Pero nosotros necesitamos D coseno. Ah, claro, sí está bien. ¿Qué cosa es D coseno teta? D coseno teta es la componente, ¿cierto? Es la componente. ¿Y D qué es? D sería pues el vectorcito que está acá, ¿no? Sí está correcto. Acá estaría el vector D, ¿estamos? Entonces ese D vector, si lo pongo así, el vector D sería pues el módulo por su unitario, ¿no? Y en este caso daría AZ, jóvenes. Y acá debe ser A sub Z, y ahí salió A sub R. ¿Ya? Algo mal que está acá. O sea, el D como vector me debería dar... pero ese es... Ya, sí está bien, vamos a ver. Sí está correcto. Ese sería el D, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos es... Sí está bien. Pero nosotros tenemos el D coseno de teta, jóvenes. El D coseno teta. Por lo tanto, el D coseno teta es el que apunta ¿en qué dirección? Bueno, pues como estas son cantidades pequeñas, estamos diciendo que va a apuntar en esta dirección. Ahí. ¿Eso qué va a ser? El A sub R. Claro, estas dos, R más y R menos, aproximadamente se mezclan, se juntan con el R, ¿no? Porque este D es tan pequeño que está casi junto. Entonces podemos considerarlo así. Y por eso que la distancia, ¿no? El P, que es igual a Q por D, entonces D coseno teta es la multiplicación de Q por D, pero por el ángulo que forman, ¿no? Coseno teta. Y eso significaría en la dirección P punto AR, ¿no? ¿Está bien? O sea, sería el vector P. ¿Cuál sería el vector P? El vector P estaría en esta dirección. Ahí. El vector P es la carga multiplicada por el vector D. O sea, está hacia acá.
y el otro vector está aquí. Entonces, como ven, hay dos vectores, que este es el vector P y este es el vector A sub R unitario, ¿no? A sub R, ahí está, y el ángulo entre esos dos es θ. Está correcto, entonces. P A sub R. Entonces, esto que está acá vendría a ser el potencial. Este sería el potencial eléctrico. Muy bien, esa es la primera parte, es bastante complicado. Y finalmente ahora, voy a borrar todos los garabatos que no me han salido bien. Finalmente, jóvenes, ahora, ahí está, y finalmente, recuerden que el E se puede calcular como menos el gradiente del V. ¿Se dan cuenta, no? Si tienes el potencial, puedes calcular el campo. O sea, ya no tengo que hacer todo el cálculo otra vez, ¿no? Sino que tengo que hacer simplemente el menos el gradiente. Ahora, el problema es ver en qué coordenadas está este gradiente. Jóvenes, este dipolo, al estar así, ¿no? Aquí están las dos carguitas, y va a generar acá el potencial. En realidad genera en todo alrededor, ahí. Entonces estaría generando una especie de cono. Pero en realidad este θ que está aquí podría cambiar desde acá hasta aquí y llegar hasta cero. Entonces estaría formándose una especie de casquete. ¿Listo? Y eso es, ¿qué cosa? Eso es coordenada esférica. Entonces, habría que escribir el operador nabla en coordenadas esféricas. Y como vemos acá, ya está listo, ¿no? En coordenadas esféricas, entonces, simplemente sería así. Ya, esa partecita así, pues con la tabla, por favor, ¿no? Sería, ¿no? Menos A, R, derivada respecto de R, y luego va a tener un término acá, en menos, en realidad va a ser acá más, ¿no? Y más, este es el radial, y el otro va a ser el azimut, el phi, ¿no? Con respecto a R de derivada de θ. Eso es, ese es el operador nabla en coordenadas esféricas. ¿Ya? Eso, como le digo, siempre con la tabla, ¿ya? Aquí vamos a ayudarnos del texto que está listo, ¿ya? Esto de acá no ha salido bien, ¿no? Esto sería acá. Ahora sí. Entonces, aplicando el gradiente, me quedaría A sub R, derivada de B con respecto a R, y menos A sub phi, derivada de A sub phi, o A sub θ, ¿no? Derivada de B con R de θ. Bueno, entonces, haciendo la derivada a esto de aquí, solamente depende de R nomás, ¿no? De R. Bien, jóvenes. Claro, y aquí hay que esto hay que sacar PR, hay que sacarlo con QD. En realidad hay que operar acá. Aquí hay que derivar. Aquí no, este es solo el resultado, pero aquí hay que derivar. Porque ahí aparece, pues, coseno θ. Ya, eso es. Entonces, como ven, esa es la parte que yo le digo siempre es la parte complicada, ¿no? Porque esto necesita, pues, hacer las operaciones. ¿Ya? Entonces, lo dejo eso. Y se podría calcular el campo. Ahí está el campo. El campo saldría ahí. Finalmente, este sería el valor del campo. Entonces, ahí tienen tareita, a ver, hagan ese cálculo como a manera de práctica. Este sería el campo eléctrico. Ahí está. Muy bien. Queda entonces, esto revisen en el texto, algunas cosas que no se entendió, me preguntan luego. Hay varias cosas que se ha puesto aquí, ¿no? Producto escalar, y acá de frente ya hemos asumido que conocemos la fórmula. De hecho, vamos a tener que usarlo, ¿no? Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio. O ya tenemos otra teoría para terminar. ¿Cómo vamos con el tiempo? Ya nos hemos excedido, ¿no? Bien, jóvenes, me he excedido, no me han avisado. Yo pensé que calculaba mal. Nos vamos a quedar acá. Lo vamos a terminar la semana que viene. Nos toca el día martes, creo, ¿no? Nos faltarían usar dos diapositivas nomás, ¿no? Ya, te lo voy a mostrar, que eso lo terminamos la siguiente semana, ¿no? Miren, nos faltaría resolver este ejercicio. Pueden ir avanzando ya, como acá está resuelto. Acá vamos a usar una tabla de integrales, ¿no? ¿Okay? Y luego, esto estaba en coordenadas cilíndricas. Hay que usar coordenadas cilíndricas. Ya, con coordenadas cilíndricas. Y eso es todo, ¿no? Eso faltaría. Lo dejamos, ya me excedió tiempo. Estamos 4:20, 6:20. Ya.
Bueno, entonces faltaría ese ejercicio para la semana que viene. Vamos a terminar acá. Voy a subir esta actualización. Ya, voy a subir la actualización de esta. Voy a convertir a PDF acá. Por PDF. 3. Me tienen que avisar porque me he excedido, jóvenes. Me avisan, no me dicen nada. Ya es la hora. Bien, voy a actualizar para terminar. Y con eso culminamos nuestra clase de hoy día. Entonces acá tienen que descargar de nuevo. Si lo han descargado, esto voy a borrarlo y cambiarlo por el último, ¿no? Editar. Aquí, la 3. La 3 ya se ha cambiado. Me faltó, creo. La 3, a ver. Tengo que exportarlo, pues. Ya, entonces sería acá. Ya lo cerré, creo, ¿no? Ay, ay, ay. Ya lo cerré, ¿no? Ojalá que haya grabado, vamos a ver. ¿Dónde está? Esta es la 3, este es. Ojalá que esté actualizado, déjenme ver. Ah, sí, sí está actualizado. Ya, faltaría nomás un problemita. Esto lo resolvemos en la semana que viene. Bien, voy a subir esta actualización como le estaba diciendo. A ver, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Para que puedan ir tomando nota. Muy bien, esa teoría de campos es así, un poco pesado. Vamos a tomar acá. Ya, entonces la 3. Ahí. Pasa, ¿qué me parece esto? Bien, calculé mal el descanso, mucho tiempo nos hemos dado, pero bueno, ya. Calculé mal la hora. Jóvenes, entonces, hasta aquí, fíjense, tenemos ya el capítulo potencial, estamos. La semana que viene, entonces, entraremos ya, terminamos este potencial, haremos unas aplicaciones, acá fíjense, hay una aplicación, una de estas, ¿no? E menos gradiente de V, o sea, calcular el potencial y luego calcular el campo, ¿no? Listo, con eso terminamos. Quizás agregue un ejercicio más por acá, del libro base, ¿no? Y luego pasamos ya a la opción al tema de capacitancia, ¿no? Capacitancia y, sí, capacitancia. Listo. Muy bien, hasta ahí llegamos por hoy día, suficiente. Terminamos la clase por hoy día. Entonces. Listo, jóvenes, a ver dónde está. Aquí estamos. Muy bien. Digiten 9 si estamos acá. Bueno, ya subí, no olviden marcar su asistencia. Todos han marcado asistencia, vamos a chequear ya. Antes que se vayan, por favor. Tablón, trabajo, asistencia, 48 no marcado. Bien, aquí los que han marcado automáticamente lo voy a devolver acá. Ahí aparece un 1 si han marcado, automático. Y 0, acá hay uno que no ha marcado, no sé quién es, pero bueno, ya. Carl William debe ser que no ha marcado. No, ¿está Carl William o no? No ha marcado su asistente. Marque la asistencia si es que está presente ahí. Son 63, ¿eh? Hay un estudiante que se ha adicionado. Bien. Hay uno más que se ha adicionado, me parece que es Carlos, sí. Bueno, no estaba enterado o algo así, pero ya estamos 2 semanas de clase, ¿no? Ten cuidado. Bien, jóvenes, ahora sí. Por hoy día es suficiente, me he excedido y no alcanzó para la práctica. La semana que viene hacemos la práctica de potencial, ¿no? Listo. Nos retiramos, jóvenes. Ok. ¿Listo? Hasta luego, profesor.